Pero bueno, ¿me confirman si ya estamos? ¿Sí? Ya estamos con nuestro segundo invitado. Vamos a saludar al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia del Ecuador. Con él vamos a hablar sobre la denuncia de los Pandora Papers y pedido de destitución del presidente de la República. ¿Cómo está, economista Andrés Arauz? Gracias por aceptar esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Saludos, Jaime Carlos, un gusto poder compartir con ustedes, un placer estar aquí en este espacio nuevamente y bueno, lamentablemente por indignación toca volver al escenario, pero aquí estamos. Así toca, economista. Economista, yo quiero empezar, que me lo permita aquí Jaime. Yo recuerdo el debate que usted tuvo con el presidente Guillermo Lasso cuando usted le preguntó qué prefería, ¿no? Si sus empresas, si el banco o el pueblo. Sí, fue claro, ¿no? En eso. Ese mensaje lo tengo claro y es un mensaje que hemos venido conversando con diferentes colegas en los medios. Y llegamos al momento de decir crónicas de una muerte anunciada, más o menos, con esta revelación. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, lo acabamos de decir, pero yo creo que para quienes estuvieron atrás de su candidatura y para usted, esto era crónicas de una muerte anunciada. ¿Cómo ve este proceso? ¿Cuál es su posición? Así es, bueno, como bien dices, Carla, aquí se estaba debatiendo entre el futuro del Ecuador, la valoración de la generalidad de nuestro pueblo, lo común, lo colectivo, lo que nos pertenece a todos, o el patrimonio de un millonario que buscaba ser escondido en el exterior, evadiendo impuestos, mintiendo al pueblo, escondiéndolo de las autoridades tributarias, generando perjurio, etcétera, etcétera, incluyendo usando testaferrismo para ponerlo a nombre de sus familiares cercanos. Por eso yo digo aquí, no cabe ninguna otra solución que no sea la renuncia a la destitución, porque ha perdido toda legitimidad. Guillermo Lasso trata de pasar leyes que regularicen los activos escondidos en el exterior que han evadido impuestos. En vez de cobrarlos, en vez de sancionarlos, lo que quiere es perdonarlos, incluyéndose a sí mismo. Entonces realmente aquí ya no hay, digamos, legitimidad por parte de este presidente. Se ha generado una grave conmoción social en el Ecuador. El gobierno ya no tiene capital político ni de apoyo social, ni de las bancadas distintas para aprobar ninguna ley. Y por supuesto ya no tiene sentido que 2 de cada 3 minutos en el ejercicio de su gobierno se la pase hablando con sus abogados, haciendo cadenas nacionales para defenderse, para decir, no, si está, verán que está todo bien, ni sé qué. Me se acuerdo las cadenas de Yamil Maguada antes de que decrete el feriado bancario. Entonces, realmente no veo mucho sentido que pueda seguir. Debería ya renunciar, dar paso a alguien más que asuma la administración del gobierno, pero si no, tiene que hacerlo la Asamblea Nacional mediante la figura de destitución, que tiene varias opciones para apelar a aquello. ¿Cómo ve usted la decisión de la Asamblea Nacional Economista que tuvo que nombrar a otra comisión para que investigue el caso de los Pandora Papers? Porque Fernando Villavicencio es amigo del presidente de la República, incluso se había hecho una invitación un poco formal para recibirlo al presidente de la Comisión de Fiscalización, pero la Asamblea fue mucho más arriba, buscó una comisión de fiscalización para que lo investigue al presidente de la República. Me parece una decisión acertada, ya que el presidente de la Comisión de Fiscalización había adelantado criterio diciendo, bueno, eso investigaré al último, primero voy a acabar de investigar a Correa, luego me acusó a mí supuestamente de alguna cuestión penal, y no estaba explorando y analizando ni siquiera poniendo la información sobre los Pandora Papers de quién es el escándalo mundial, el presidente de la República, Guillermo Lasso. Entonces, no se tomaron las acciones correctas, creo yo, por parte de la Comisión de Fiscalización, y la Asamblea en el Pleno toma una decisión adecuada, que es enviarla a otra comisión que no ha tenido pronunciamientos anticipados, que más bien seguramente realizará una investigación imparcial, pero que en todo caso tiene que pedir información al SRI, a la UAFE, al Banco Central, a entidades que están bajo el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, hay que pedir a nivel internacional y ejercer mucha veeduría para que las entidades de gobierno entreguen la información de su jefe. Entonces, sí estamos hablando de un escenario complejo, pero la Asamblea tendrá que mostrar su fuerza, su decisión de obtener la información para poder llegar a la verdad, ¿no? Yo aquí quería puntualizar un tema que ustedes mencionaban antes del corte, y es que decían, bueno, entonces el CNE,
o el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral, ¿por qué dieron paso a la candidatura sabiendo que habían las offshore? Porque Guillermo Lazo juró y recontrajuró, pues escribió un papelito y luego fue a notarizarlo, en donde decía que no incumplía la ley de prohibición de las offshore. ¿Y eso Y basta? nosotros impugnamos, yo ¿Y impugné. eso basta para inscribir una candidatura que jure el presidente de la República? Porque en el caso de otras candidaturas no fue así. El CNE fue mucho más allá, fue escarbar todo. Uy, imagínate si a nosotros lo que nos tocó pasar hasta diciembre 24, finalmente obtuvimos la autorización para poder inscribir la nuestra, pero en el caso de Lazo nosotros impugnamos su declaración juramentada, dijimos aquí esto es falso, mire la evidencia, etcétera, etcétera. Igual el CNE y el TCE nos ignoraron, dijeron no, yo tengo el papelito de Guillermo Lazo, yo le creo el papelito de Guillermo Lazo. Ahora se saben dos cosas, que el papelito lo presentó ante el notario Roger Arosemena Benítez, que no solo que es su socio en el grupo de Banco de Guayaquil, sino que además es su socio en empresas offshore en Panamá, que además Roger Arosemena es dueño de una empresa en Guayaquil que se dedica a los negocios offshore y que fue bien premiado nombrándole embajador de Guillermo Lazo en el Vaticano. Así es como son las cosas. Y la otra cosa que hemos descubierto es los Pandora Papers, pues, porque ni en nuestra impugnación ni en la declaración de Guillermo Lazo constaban las empresas secretas que ahora ya conocemos, las 14 reveladas por Pandora Papers, los 3 fideicomisos revelados por Pandora Papers, los de Dakota del Sur, la de la isla de Príncipe Eduardo en Canadá, y eso no estaba en la impugnación que presentamos nosotros porque no conocíamos, porque era secreto, porque estaba oculto de la sociedad, oculto del escrutinio público, y ahora se ha revelado. Entonces, ahí está la verdadera evidencia. Yo, digamos, sí creo que el CNE debió haber dado paso a nuestra impugnación, pero tampoco le culpo porque no tenía la información de los Pandora Papers, que ahora ya es pública. Entonces, si es que hay algo de dignidad, algo de respeto a las reglas democráticas de juego, se tiene que evaluar si esa declaración jurada ante Roger Arosemena, el notario offshore, si es que esa cumplía con lo que ahora ha sido revelado por los Pandora Papers. Economista Andrés Arauz, bueno, lo que nosotros decíamos antes de ir al corte con Carla, yo le decía a Carla, pues bueno, si el presidente de la República, él ha admitido que sí ha tenido empresas offshore, entonces ahora yo me imagino que la investigación va, si él se deshizo de esas empresas, ¿qué hizo el dinero? ¿Dónde se fue ese dinero? Si hubo tal vez las transferencias, si se hicieron los cheques de esas empresas porque él vendió sus acciones. ¿Dónde está la plata? Vamos a tener que por último llamar a Platimiro aquí. Exactamente. Platimiro, que por cierto es también pana de Guillermo Lazo, está que salga ahora y vuelva a decir dónde está la plata, ¿no? Porque si es que él tenía el patrimonio offshore, si es que él tenía estas empresas en el exterior, como lo revela Pandora Papers, entonces, si vendió, ¿dónde está el chequecito? Haga ver. Nada, eso no ha mostrado. Si hubiera sido presidente, me sale un escándalo así. Ese rato muestras el cheque y dice, aquí está el producto de la venta, ¿no es cierto? Y con eso matas toda especulación y destruyes la discusión y quien quiera que te haya acusado queda mal, queda como mentiroso. Él no ha hecho eso. Solo lo único que ha hecho es dar cadena nacional y dice, confía en mí, yo tengo la actitud correcta, miren que yo estoy diciendo, le invito a mi amigo que pase a tomar una tacita de café en el Palacio de Carondelet, me abro con toda la información a él, pero en mi casa, pero no está diciendo, bien, aquí está el documento, aquí está la información, aquí están los correos electrónicos, aquí está la evidencia, eso no presenta. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar a los ecuatorianos, que más allá de un discurso, transparencia, apertura, lucha contra la corrupción, no está mostrando los documentos que lo liberen de responsabilidad. Entonces, lo único que podemos presumir es que es culpable. Ahora, ¿qué evidencia tenemos ahora? Evidencia científica. Hemos revisado las declaraciones ante la SRI de la conformación de grupos económicos, que es básicamente la lista de todas las empresas que la SRI detecta que están relacionadas a una persona, en este caso Guillermo Lazo. ¿Por qué las empresas de él sí se publican así abiertamente? Porque la ley dice que para los grandes grupos económicos hay que publicar esa información porque están sujetos a mayor escrutinio público. Entonces, ¿qué pasa? Hemos revisado esa lista del 2009 hasta la fecha
Y en ninguna de esas publicaciones de cada año está el dato de las empresas y los fideicomisos revelados por los Pandora Papers. Quiere decir que hubo ocultamiento de información al Estado, a la autoridad tributaria, al SRI. Quiere decir que incumplió al ocultar esa información, al no decirle la verdad al SRI, y eso ya está demostrado, porque la información ahí es pública, y si esas empresas no están en esa lista, quiere decir que hubo ocultamiento, y eso ya es un delito tributario. Puede significar defraudación tributaria, porque es activos no declarados con su consecuente renta no declarada, con la consecuente evasión tributaria. Parecen términos un poquito técnicos, pero básicamente quiere decir, escondió esas empresas para que no pueda revisar el SRI, y como esconde esas empresas, esconde los ingresos de esa empresa. O sea, tal vez el presidente de la República se deshizo de esas empresas, pero creó otras empresas para trasladar esos recursos a esas otras empresas, que seguramente deben estar a nombre de familiares tal vez. Y eso es un delito también. Es un delito, se llama testaferrismo, porque cuando tú haces una transferencia de dominio, es decir, cambias la propiedad. Por ejemplo, la gente que tiene una casita y le pasa a nombre del hijo. Si le pasa a nombre del hijo, tiene que pagar impuesto a la herencia, aunque sea en el exterior. Aunque sea en el exterior, nuestra legislación establece eso, justamente para prevenir este tipo de manipulaciones. Y si no ha pagado los impuestos, ¿qué pasa? Si no ha pagado los impuestos, significa que ha habido evasión, significa que ha habido ocultamiento, y la consecuencia de eso se llama simulación de una transacción, es decir, que es una transacción falseta, y significa que hubo evasión de impuestos. Entonces, eso es grave. Este estaferrismo también, porque pone a nombre de otros, y eso pues no creo que debamos nosotros convalidar como ciudadanía. Por esto yo digo, Jaime, que el presidente Lazo ya no tiene legitimidad, ya ha perdido el respeto de la gente, pues. Antes podía estar en un pedestal llamando al encuentro con su política pública, pero ahora, ¿con qué cara le va a vender las leyes al pueblo ecuatoriano? ¿Con qué cara va a decir, apóyenme, pongamos el hombro, subamos un poquito los impuestos para la clase media, subamos nomás la gasolina, como va a venir hoy más tarde, mañana, cobremos nomás más precio de la luz, subamos las tarifas de la luz, etcétera? ¿Con qué cara va a decir eso? Si es que él saca la plata al exterior. ¿Con qué cara va a ir donde los inversionistas extranjeros a decirles inviertan en mi país? Y ellos le van a decir, oiga, ¿y usted cuánto tiene? No, yo ya saqué de mi país. Oiga, pues si usted es el presidente. No, pero yo no confío en mi gobierno. Oye, pero usted es el presidente. No, igual yo ya saqué la plata del Ecuador. Y es más, tengo un banco en Panamá que se dedica a sacar la plata del resto de ecuatorianos que no apuestan y no creen en este país. ¿Con qué cara va a traer la inversión extranjera? ¿Con qué cara va a traer fondos de apoyo al desarrollo de nuestro país? No tiene legitimidad externa. Y verán, ahora este tema de la evasión tributaria es un asunto serio. El presidente de Estados Unidos está diciendo que va a caer a los evasores con todo. Con todo. Ha dado ya varias comparecencias en el Congreso, cadenas nacionales, etcétera. Y ahora, ¿quién se va a querer tomar la foto con Guillermo Lazo si ya salió en la portada de 150 periódicos a nivel internacional? ¿Quién se va a querer tomar la foto en el exterior? Ya no tenemos quien pueda negociar los acuerdos comerciales, etcétera, porque dicen, ¿saben qué? Con ese presidente evasor de impuestos no queremos. Economista, en Chile hemos visto que el presidente Sebastián Piñera está siendo investigado ya por Fiscalía. Acá en el país todavía no vemos que Fiscalía haya anunciado una investigación sobre el caso de los Pandora Papers. Pero bueno, este tipo de cosas de alguna manera al país no lo deja bien parado, porque si el primer mandatario es el que está evadiendo los impuestos, ¿cómo puede pedir la inversión extranjera? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los ecuatorianos. Mira, Jaime, cuando uno va a pedir un crédito, por ejemplo, para una casa al banco, ¿no es cierto? Hacer la fila, te vas a donde el oficial, dices, quiero un crédito para una casa. Y dice, bueno, ¿qué casita quiere? Esta, perfecto, le dice. ¿Y usted cuánto va a poner? Lo que se llama la entrada, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, la entrada, 30%, 25% generalmente. Dice, yo voy a poner el 30% de lo que me he demorado esforzando, lo que me he esforzado, ahorrando durante largos años, yo voy a poner la entrada del 30% y necesito que el banco me preste el 70%. Ah, está bien, perfecto, ¿no es cierto? Dice, si vas a poner el 30%, yo te presto el 70%. Igualito es con la inversión extranjera. Uno dice, vea, yo le estoy
viniendo aquí a decir que invierta en mi país. Y el inversionista extranjero le dice, ah, perfecto. ¿Y tú cuánto vas a poner? No, yo nada. Yo ya saqué mi plata del Ecuador. Oye, qué descarado. Tú sacas la plata del Ecuador y quieres que yo ponga la plata en el Ecuador. No hay credibilidad, pues. No hay credibilidad. Entonces, por eso es que ya no va a tener legitimidad para atraer la inversión, para poder constituir negocios en nuestro país, porque él es el que predica con el mal ejemplo y dice, yo no le apuesto al Ecuador, yo saco la plata de ahí, no quiero aportar a los tributos, a los impuestos en el Ecuador, que los impuestos que paga el 2% los microempresarios, pues, eso no voy a pagar yo, Guillermo Lazo, millonario, eso que paguen los microempresarios. Y si falta plata, súbele la gasolina, pues. Y si falta plata, ah, no, pues que pague la clase media. Pero no, los millonarios afuera, la plata en el exterior. Y sé que luego va a pasar una amnistía tributaria, una ley para regularizar los activos en el exterior, como está en el artículo 91 de la ley de creación de oportunidades de Lazo, ahí sí. O eliminar el impuesto a la ley de herencias para seguirme escondiendo la plata en Dakota del Sur, ahí sí dice, ¿no es cierto? Entonces ya no hay legitimidad, hay demasiada hipocresía y cinismo y la Asamblea jamás le va a parar bola con ninguna de sus iniciativas. Efectivamente, economista, la Asamblea no está siendo muy consecuente con las propuestas del presidente Guillermo Lasso y ahora entra en este proceso de fiscalización. Pero los ecuatorianos tampoco estamos tan convencidos de que ese proceso sea transparente. ¿Usted considera realmente que este proceso de investigación va a ser transparente o no? En función de que esta investigación, como lo hablamos con el presidente de Garantías Constitucionales, tiene que venir también de la mano con otras instituciones como Contraloría, como Fiscalía, como el Tribunal Electoral. ¿Cómo se avisora este panorama en función de que lo que menos ha habido en el Ecuador ha sido transparencia y legitimidad en los procesos de investigación? Mira, como lo has dicho, en el Ecuador no ha habido tal transparencia, especialmente en los últimos años en el cogobierno de Moreno y Lasso. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la revelación de un consorcio internacional de periodistas, de 600 periodistas, 150 medios de comunicación, 12 millones de documentos, o 17 millones de documentos que han sido revelados. Tenemos, como sociedad, como planeta, los correos electrónicos entre Guillermo Lasso y sus abogados, en donde se revela que es propietario de este esquema de evasión offshore a través de fideicomisos en Dakota del Sur, en Canadá, en Panamá y en otros lados. Tenemos las propiedades que tiene Guillermo Lasso en la Florida con el nombre de su madre, Nora Mendoza, les puso el nombre de su madre a las propiedades. Yo no sé cuál es el morbo de los políticos como Moreno y Lasso que quieren poner las empresas offshore a nombre de sus hijas, de su madre. ¿Qué es eso? Pero bueno, es evidente entonces que están conectadas a él, pues que están vinculadas en su propiedad, a pesar de que tenga una serie de testaferros ahí que no quieren revelar la verdadera estructura de propiedad. Entonces, hay la investigación de afuera, del mundo. No confiemos en nada de lo que salga aquí si quiere, pero la información que existe es planetaria. Lo han publicado El País, el Washington Post, lo ha publicado Infobae, lo ha publicado El Espectador de Colombia, y entonces ya tenemos los datos. No necesitamos más porque las investigaciones ya se realizaron y se realizaron en el exterior. Lo único que tienen que hacer es conseguir la evidencia de las cuestiones en el exterior y ya está ampliamente demostrado. Así que no hay cómo esconderse, digamos, por más que quieran manipular el proceso en el SRI, en la UAF, en el Banco Central, en la Contraloría, etcétera. La información ha sido publicada a nivel mundial y cualquier ecuatoriano que tenga Google puede obtener esos datos. Pero esa información tiene que ser validada dentro del país y hemos tenido problemas con Contraloría, con Defensoría del Pueblo, con Fiscalía. Entonces realmente los ecuatorianos estamos concernados y decimos, bueno, efectivamente tenemos pruebas internacionales, una investigación de años, no es una investigación de ahorita se me ocurrió porque quiero perseguirlo o perseguir a personajes políticos, pero ¿cómo hacemos que esas entidades se manejen independientemente? Mira, lo que yo he pedido es apoyo de los organismos internacionales para que el SRI y la UAFE, que son las principales entidades que tienen toda la información del caso y que si no la tiene la puede conseguir a través de cooperación internacional. Por ejemplo, la UAFE forma parte de un grupo internacional que se llama el Grupo Egmont. El Grupo Egmont es un foro regional en donde tienen una computadora dedicada
una especie de intranet entre las unidades de inteligencia financiera del mundo, incluyendo la de Estados Unidos, que se llama FinCEN, y ahí se le pide que envíe toda la información que necesite el Ecuador. Esa información es súper fácil de conseguir. Hay predisposición de los Estados Unidos de compartir la información. FinCEN se ha mostrado dispuesta a cooperar en este tipo de manejos de evasión tributaria, de manipulación de los precios de transferencia, de activos robados en el exterior. Así que yo estoy seguro que habrá la disposición de colaborar. ¿Cuál es el tema? Pedirá la UAFE, la señora Carla Mera Proaño, es la directora de la UAFE en el Ecuador. Carla Mera Proaño, ¿pedirá la información o se dejará intimidar, amenazar, asustar por parte de su jefe Guillermo Lasso? Por eso hay que darle protección a Carla Mera Proaño. Hay que decirle, vea, Carla, las Naciones Unidas está ahí para protegerla, para no dejar que el presidente le haga bullying, para no dejar que los asesores del presidente estén ahí encima con un ojo encima presionándole. Hay que darle garantías de independencia y parcialidad de autonomía y que esa información puede llegar no solo íntegra, sino oportuna rápidamente para que la Asamblea pueda obtenerla y llevar a cabo la investigación de forma exitosa. Economista, ¿usted ha tenido algún tipo de contacto, acercamiento con asambleístas del bloque de UNES? ¿Sabe cómo van a manejar ellos esto? ¿Van a hacerle también seguimiento desde la Asamblea para poder esclarecer esto, pues, y que se tome la mejor decisión para el país? Yo me pongo a disposición de todos los asambleístas del bloque UNES, pero en general de todos los asambleístas, de sus equipos de trabajo, etcétera, en apoyar a la investigación desde mi lado técnico. Olvídense de la politización de esto. Yo aquí no busco ni candidaturas, yo no busco ningún afán electoral. Mi capítulo en el ámbito de la campaña electoral ha concluido el 11 de abril. Yo aquí estoy desde mi lado ciudadano, ejerciendo mis derechos de participación ciudadana y aportando patrióticamente con mi país en lo que yo tengo expertise, conocimientos y especialidad, que es en el manejo del mundo offshore. Eso es lo que yo he estudiado, en esto me he estado especializando y yo puedo aportar con esos conocimientos. Estoy dispuesto a colaborar con todos los asambleístas que así lo deseen, con la comisión respectiva, para apoyarles en la investigación, dotándoles de guías, de pistas de por dónde se puede buscar información y en los casos que tengan también con los datos que hemos recabado. Aquí yo estoy trabajando con ciudadanos ecuatorianos y extranjeros alrededor del mundo. Hermanos estadounidenses solidarios que están yendo a Dakota del Sur a sacar fotos del registro público, que se están metiendo en el Google, en la página web, que están haciendo solicitudes a sus legisladores en Dakota del Sur, en la Florida, que están yendo a visitar los lugares donde están escondidos los recursos offshore, yendo a las notarías en Panamá, yendo a las notarías en Guayaquil, yendo a visitarle al notario en Roma, al notario offshore en Roma. Así que aquí hay colaboración de la ciudadanía, por supuesto, fundamentalmente la gente progresista, la que comparte nuestros ideales y principios, pero realmente abierta a todos, ¿no es cierto? A todos los que creen en la verdad, en la dignidad de un pueblo, en que no debemos ser mentidos, y sobre todo para sobrellevar esta vergüenza que estamos viviendo como ecuatorianos. ¿Cómo es posible que salga la tapa de los periódicos, en la portada de los periódicos, la cara de nuestro presidente? Eso nos avergüenza a todos. Por eso los chilenos están reaccionando con semejante contundencia. Ojalá en el Ecuador podamos tener una reacción igual. Economista Andrés Arauz, el presidente Guillermo Lasso en sus declaraciones habló de que su patrimonio ha sido bien ganado y justamente quiero compartirle parte de un extracto que dio en una cadena la semana anterior. Aquellos osados que pretenden escudriñar en un patrimonio honestamente bien ganado, los vamos a enfrentar con entereza, con decisión. Pronto sabrán ustedes quiénes son los verdaderos evasores de impuestos. Aquellos que viven como ricos y tributan como pobres. Estas declaraciones fueron justamente el día de la sesión solemne aquí en la ciudad de Guayaquil, no fue en una cadena, economista. Ahí justamente él respondiendo a las acusaciones que le hacen con respecto a los Pandora Papers. Él dio esas declaraciones la noche del 8 de octubre ante las Fuerzas Armadas, ante la Marina, si no me equivoco. No fue durante la sesión solemne. Y eso nos demuestra que quiere intimidar, que quiere amenazar, que quiere asustar a la gente
pero eso ya se le acabó porque no tiene legitimidad. Yo no me imagino a nadie del Estado realmente queriendo asustar a los ecuatorianos honestos que estamos pidiendo que se revele la realidad, que se muestre documentalmente el origen y el destino de cada uno de los recursos. Él es banquero, sabe que todos los bancos y los patrimonios grandes se sujetan a auditorías externas permanentemente. ¿Qué habla de escudriñar ni nada? Aquí todos los ecuatorianos vamos a escudriñar utilizando las herramientas que nos permite la ley, la constitución, que es pedidos de información, que es ir a las notarías a ver los escritos públicos, a ver la documentación públicamente disponible, a utilizar los portales de internet que ahora albergan tanta información, a pedir que los periodistas de investigación del extranjero, porque aquí realmente no tenemos mucha fe, continúen en su investigación y encuentren y publiquen la documentación, que publiquen los correos electrónicos y que deje Guillermo Lasso de seguir ocultando la información. Lamentablemente él sigue reuniéndose con sus abogados del estudio jurídico, y lo digo aquí con nombre y apellido, Noboa Bejarano, con Ricardo Noboa Bejarano y su hijo Esteban Noboa, para seguir escondiendo el patrimonio de Guillermo Lasso y del resto de los familiares. Han tomado acciones urgentes para tratar de esconder aquello. No les va a servir porque tenemos información, gente que también nos está contando esta realidad. Ya dejen de seguir ocultando esta información. La información va a surgir, va a mostrarse a la luz pública y vamos a poder conocer esto los ecuatorianos. Cuidado con querer intimidar o amenazar a los ecuatorianos que queremos la verdad. Cuidado con querer amenazar a los asambleístas. Aquí lo que está queriendo es mostrar el lado más fascista de Guillermo Lasso y no se lo vamos a permitir porque estamos en nuestro derecho constitucional y él en el deber constitucional de transparentar cada detalle de su patrimonio, incluyendo el testaferrismo para el cual ha utilizado a su familia. Y aquí una nota muy importante. Yo no me estoy metiendo con la familia de Guillermo Lasso. Yo odio que involucren a la familia en los temas políticos, pero él ha involucrado a la familia en sus temas de evasión tributaria. Él los ha utilizado como testaferros en la manipulación y en el ocultamiento de su patrimonio en el exterior. Por eso, él los ha involucrado en este asunto, así que él tendrá que responder por el involucramiento de ellos, incluyendo el haberles traspasado el banco a sus hijos. No, ya me deshice del banco en Panamá, dice. Panamá es un paraíso fiscal, no hay ninguna duda sobre aquello. Pero resulta que el presidente del directorio del Banco en Panamá es su hijo Santiago Lasso y el presidente ejecutivo es Juan Emilio Lasso. Entonces, ¿realmente se deshizo o solo les puso a nombre de ellos para poder evadir y eludir la norma? Cuando la norma es clara que dice que no hay cómo pasar ni al cónyuge ni a los hijos. Cuando dice que no hay cómo ejercer propiedad indirecta ni control efectivo e indirecto sobre los patrimonios en el exterior, en los paraísos fiscales. Aquí no hay dónde esconderse, perdón. El señor Lasso tiene que ser más bien lo más democrático y abierto posible y mostrar a plenitud toda la documentación, incluyendo los correos confidenciales con sus abogados, para que ahí pueda tener algún chance de eliminar cualquier duda que se ha sembrado. Si no, es simplemente más estrategias de ocultamiento y en este caso querer intimidar a los investigadores, a quienes proveen la información. No se dejen intimidar, ecuatorianos. Economista, finalmente, ¿qué va a pasar si la comisión de fiscalización, no la comisión de fiscalización de Fernando Villavicencio, la que va a fiscalizar al presidente de la República, encuentra cierta culpabilidad en todo el proceso de cambio de estas empresas que hizo el presidente de la República? ¿Qué se le viene al presidente? La destitución, pues, tienen que destituirle, no hay ninguna otra opción, la ley es clara. La ley que se aprobó por mandato de la consulta popular del 2017 dice que si es que a un funcionario, incluyendo al presidente, se le cacha, se le encuentra evadiendo, se le encuentran las cuentas offshore que se le ha encontrado a él, hay que destituir, pues cumplir la ley. Aquí no se trata ni de golpismo, ni de desestabilización, se trata de cumplir la ley, la constitución del Ecuador. Y para eso la Asamblea tiene varias opciones de cómo proceder. Lo único que hay que hacer es cumplir con la Constitución y la ley ecuatoriana y que suceda lo que tiene que suceder de acuerdo a la Constitución. Ya la Asamblea evaluará cuál es la mejor opción y el procedimiento para aquello, pero aquí hay que hacer cumplir la ley. Ojo, que ahora los voceros de Guillermo Lasso andan hablando de que mejor rápidamente sea el gobierno de Lasso el que destituya a los asambleístas. ¿Y con qué causal? ¿Y con qué razón? ¿Con qué motivo van a querer destituir a los asambleístas? Por investigar, por querer llegar a la verdad.
Eso no sería defendible, eso no sería defendible y la muerte del Parlamento sería nuevamente una segunda muerte de la democracia luego de la traición de Moreno. Así que yo creo que los ecuatorianos estamos empoderados, estamos conscientes de la realidad, hemos visto con vergüenza cómo al presidente del Ecuador le ponen en la portada de los diarios internacionales y queremos recuperar nuestra dignidad, queremos una restauración democrática y salir de este lumpen neoliberalismo que nos está haciendo tanto daño hacia un gobierno que nuevamente nos dé dignidad. Y si hay que tomar pasos para lograr aquello mediante la Asamblea, hay que tomarlos, pero pronto, rápido, oportunamente. Economista, la última pregunta. ¿Cómo toma usted el anuncio que hizo la semana pasada el señor Villavicencio de que a usted se le va a abrir una investigación por el caso de los gastos de la campaña electoral? ¿Esto tal vez es para distraer todo lo que está pasando en el país con el presidente de la República? Por supuesto que es una distracción, es lo que se llama en la teoría de la comunicación, shoot the messenger, dispara al mensajero, desvía la atención, cuestiona su apariencia física, cuestiona sus vínculos, cuestiona cualquier cosa de quien plantee la denuncia, de quien haga la vocería, queriendo deslegitimar a una persona cuando lo que estamos hablando es de un escándalo mundial de Guillermo Lasso. Así que no les van a servir sus distractores, que investiguen nomás todo lo que quieran. Si nosotros fuimos por primera vez los que abrimos totalmente la información respecto a la recaudación para nuestra campaña, lo hicimos de forma abierta, democrática, transparente, toda la información está publicada ahí y sería bueno si es que quieren investigar, de paso que investiguen también el financiamiento de campaña de la lista de asambleístas de la Alianza 1751 para ver cómo se financió y van a encontrar que se trata de un asambleísta de Aluca. De Aluca, o sea que con mucho billete. Ya no, apenas $1,000 dice que recaudó para la campaña y reportó $1,000 de gastos. Así que vamos a ver si realmente eso corresponde a la realidad o si es que le investigan en serio y encuentran otros fonditos, ¿no? Por ejemplo, el propio señor ha dicho que ha tenido una cuenta offshore y ahora es asambleísta de la República. ¿Cómo está? ¿Cómo se llamaba? ¿En qué banco estaba? ¿Cómo se deshizo? Bueno, son preguntas que hay que hacer, pero nada de eso importa ahorita. Esos son todos distractores, desvían nuestra atención. Lo central es que aquí el presidente Lasso está en la portada de Diarios del Mundo y aquí en el Ecuador se quiere obstaculizar la investigación. No permitamos eso, ecuatorianos. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias al economista Andrés Arauz. Hay una gran verdad, Jaime, nosotros lo tocamos y lo acaba de decir el economista. El presidente está en todas las portadas de los periódicos a nivel internacional. Pero aquí... Cuando se dio, aquí definitivamente. No, acá los medios de comunicación sacan el titular, cualquier cosa menos el tema de los Pandora Papers. Eso es ¿no? una gran verdad. nada más. Sí, es lo dijo una aquí gran el doctor verdad. Augusto Tandazo.